Ajá. Bueno, ya empecé a grabar. Este encuentro es un encuentro complementario del permanente de Teoría General del Derecho de la Asociación Costarricense de Filosofía del Derecho y Filosofía Práctica. Este año estudiamos La forma del derecho de Fernando Atria y Juan Llosa, que es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, está preocupado por temas y problemas semejantes a los que le preocuparon a Atria y comparte algunas conjeturas con las semejantes a las conjeturas de Atria, y en general o a mí me parecen sus ideas y sus propuestas sumamente interesantes. Entonces se me ocurrió invitarlo como parte, digamos, de este complemento o de estas sesiones complementarias al seminario del año, que ya está terminando. Dicho esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escuchar a Juan, que nos envió un documento y para que lo estudiáramos. Él va a exponer este documento por un periodo más o menos de media hora, un poco más, un poco menos, y luego conversamos. Entonces, pues, sin más, Juan, adelante. Bueno, Alejandro, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto estar con todos ustedes. ¿Se me escucha bien, primero que nada? Bueno, bárbaro. Ni comparación con Fernando Atria, para mí Fernando es un tremendo teórico y me honra que te parezcan interesantes mis ideas. A mí no me parecen tan interesantes, la verdad, pero son como ideas como muy en desarrollo, muy que no afirmaría categóricamente nada de lo que digo aquí. Es todo como un ensayo, como una reflexión en curso. Así que todo puede ser discutido, obviamente, pero creo que todo es muy discutible, no hay nada muy firme. Pero bueno, me parece que estos espacios son interesantes para eso, ¿no? Para presentar ideas que están en progreso y para discutirlas y para exponerse a la crítica. Así que bienvenidas las críticas de todos y todas ustedes. Bueno, lo que querría presentar es cierta idea que me parece que está circulando, justamente que también yo diría que está en el libro de Fernando, que es la idea de cierto giro contextual en la teoría del derecho. Pero la idea de pensar en contexto entra en tensión con al menos tres rasgos que están en el ADN de la teoría del derecho, de la filosofía del derecho, y que tal vez me parece que no sean más que el mismo rasgo mirado de diversos ángulos. Primero, la teoría del derecho tiene cierta tendencia a la especialización, o mejor dicho, para decirlo en términos kelsenianos, a la pureza, a enfocarse en problemas específicamente jurídicos, como la teoría de las normas, de los sistemas, el problema de la distinción entre el derecho y la moral, etc. Enfocarse en estos problemas dejando de lado el análisis de la relación del derecho con, por ejemplo, el sistema político, el sistema económico. Segundo, al menos la teoría analítica del derecho, que es la que yo practico, es ahistórica. Y tercero, que no es más que otra cara de la misma moneda u otro lado del mismo triángulo, eh, lo que hacemos es teoría general del derecho. ¿Y qué significa esto? Bueno, la idea es de dar cuenta de los rasgos comunes a todo derecho. Desde el derecho romano hasta el derecho argentino actual, por ejemplo, o costarricense. Desde el derecho del antiguo régimen al derecho neoconstitucionalista en nuestros días. Tanto es así que una forma común de denostar una teoría es acusarla de parroquial, de provincial, es decir, de no general, de que no se aplica a todo derecho. Y sin duda una teoría del derecho que sirva solo para dar cuenta del derecho argentino o del derecho costarricense no es tal, no es una teoría del derecho. Pero últimamente sí suceden las observaciones contrarias a esta inclinación purista, ahistórica y generalista de la teoría.
Pienso en la distinción de Waldron, que retomaré más adelante, entre la teoría general y la teoría especial del derecho. Y más aún en la crítica de Atria eh, al proyecto analítico y particularmente positivista de teoría del derecho. Según Atria, centrarse en los rasgos conceptuales del derecho condena al investigador a la superficialidad. Esto lo dice Atria, creo, en el capítulo 1 de su libro. De hecho, su juicio es mucho más importante y enriquecedor tener claridad respecto de los rasgos que distinguen a un derecho de otro que tenerle respecto de los rasgos que comparten los derechos, los diferentes derechos, ¿no? Claro que Atria no está pensando en los rasgos comunes o en los que diferencian al derecho argentino del derecho chileno, por ejemplo. Pero entonces, ¿en qué está pensando? ¿Cuál es la unidad de análisis relevante? Eh, Propondré un nombre tentativo y creo que inapropiado para esta unidad de análisis. Por contraposición a la idea de sistema jurídico, que tiene a la unidad jurídica nacional como referencia inmediata, usaré significantes mucho más laxos. Me referiré a culturas jurídicas o a momentos jurídicos. El antiguo régimen, el derecho moderno de base legislativa, el neoconstitucionalismo, son en este sentido culturas o momentos jurídicos. Seguro que se pueden hacer más y mejores distinciones y precisar mejor la unidad de análisis. Es un problema realmente cuáles son los momentos, dónde cortar, ¿no? Pero supongamos que podemos hablar de estos grandes bloques de práctica y de pensamiento jurídico. Cada uno de ellos tiene su especificidad y que a la vez se despliegan, interactúan y mutan, tanto a lo largo del tiempo como en el espacio. Al respecto, una primera tesis. Las pretendidas teorías generales del derecho, la de los naturalistas clásicos, por ejemplo, la de Austin, la de Kelsen, la de Hart, la de Dworkin, bajo algunas lecturas de su obra, la de Finis, pretenden dar cuenta de las propiedades generales de todo derecho. Pero, a mi juicio, en última instancia lo que hacen es universalizar las propiedades de la cultura jurídica a la que pretenden dar voz, o a las culturas jurídicas en las que están imbuidas, ¿no? Las teorías exitosas, las hegemónicas, las adoptadas por la mayoría de los académicos y demás participantes de la práctica, como sentido común, son las que dan mejor cuenta de los rasgos particulares de la cultura en cuestión. Los naturalistas del antiguo régimen pretendían que todo derecho era un orden de razón. Y da la casualidad que en la cultura jurisdiccional del antiguo régimen, recuerdo que el antiguo régimen, se decía antes de la Revolución Francesa, lo que había básicamente era un sistema de jueces, no había legisladores, ¿no? No había legisladores porque no había personas iguales, como había distintas clases de personas para el derecho, con diferentes derechos justamente, que el rey no tenía los mismos derechos que su sirvienta, por decirlo de algún modo. No podía haber leyes iguales para todos, ¿no? Entonces, la cultura jurisdiccional del antiguo régimen, el modo en que los propios jueces concebían su tarea, era la de leer la razón natural inscripta en la costumbre jurídica en los fallos de los jueces, que les precedieron en análisis de casos similares. Entonces, los naturalistas darían cuenta de la práctica propia de la cultura jurídica a la que pertenecían. Lo mismo pasa con los positivistas del derecho moderno. Eh, los positivistas del derecho post-revolución francesa, que entendieron el derecho como centrado en la legislación antes que en la jurisdicción. Esto es claramente aplicable a Austin, por ejemplo, que concibe el derecho como un conjunto de órdenes respaldadas por amenaza, ¿no? La idea de orden, bueno, pretende dar cuenta de lo que hacen los legisladores. Pero también me parece que a Kelsen y a Hart, por no decir todos los juristas decimonónicos que teorizaron la codificación, que eso fue claramente el caso claro, ¿no? de legalismo y centrado en la legislación. Pero en todo caso, Kelsen y Hart, como teóricos ya más del siglo XX, insisten
en la idea de norma y sistema jurídico, entendido el sistema como sistema de normas. El derecho, todo derecho, es para los positivistas una emanación de fuentes sociales. Y de hecho la fuente social por excelencia es la legislación. A las demás podemos concebirlas, me parece, como fuentes sociales por analogía, ¿no? La jurisprudencia, por ejemplo. Y como la legislación puede tener cualquier contenido moral, para los positivistas el derecho se identifica sin apelación a su contenido. Y ahora, en el siglo XXI, a la altura en la que estamos, creo que estamos viendo el surgimiento de un nuevo momento jurídico, una nueva cultura jurídica. Estamos ingresando, ya hace algunas décadas, al momento neoconstitucional, con su apelación a los principios constitucionales y con su característico desplazamiento del eje, tanto teórico como práctico, desde los legisladores a los jueces. Este nuevo momento jurídico tiene su abanderado teórico en Ronald Dworkin, a mi juicio, el filósofo del derecho de nuestra época, el que mejor interpreta nuestra época. ¿Se me escucha bien? Bien. Repito entonces esta primera tesis, ahora quizás con mayor claridad. Es dudoso que alguna teoría del derecho logre identificar de modo relevante, es decir, no superficial, los rasgos comunes a todas las culturas jurídicas. Lo que sin dudas todas hacen es universalizar las características centrales de los momentos jurídicos en los que ven la luz y a los que a su vez iluminan. Por eso mismo su pretensión universalista es, a mi juicio, problemática. Cualquier intento de mirar el derecho, te pongo un ejemplo, cualquier intento de mirar el derecho del antiguo régimen con las lentes kelsenianas o hartianas está destinado al fracaso. Porque claramente los jueces del antiguo régimen pensaban moralmente el derecho. Y por supuesto no hacían referencia a la ley, pues no había leyes. En cualquier caso me interesa esta pregunta. ¿Qué explica el paso de un momento jurídico a otro? Y el correlativo cambio, quizás con cierto delay, habría que pensarlo, en la teoría jurídica dominante. ¿Qué explica el paso del antiguo régimen al derecho moderno y del derecho moderno al neoconstitucionalismo? Si revisamos el primer caso que comenté, el paso del derecho premoderno con la teoría naturalista que le era propia al derecho moderno y su autocomprensión positivista, tenemos dos elementos explicativos claros. Uno es político y el otro económico. Por un lado la Revolución Francesa y por otro la Revolución Industrial, es decir, el nacimiento del capitalismo. No de un día para otro y con avances y retrocesos que duraron más de un siglo, pero se terminó pasando de un sistema monárquico a uno democrático. Y ya antes de contar con logros democráticos más o menos asentados, se había pasado de una cultura jurisdiccional a una cultura legislativa. La sociedad más compleja que dieron lugar a estas revoluciones, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, la sociedad donde capitalistas y trabajadores negociaban en pie de igualdad legal en el mercado de trabajo, requería de una previsibilidad y una claridad que una cultura de base jurisdiccional como la del antiguo régimen, es decir, un sistema sin leyes, menos aún leyes claras y sistemáticas, no podía prever. Se necesitaba la unificación que proveía el principio de legalidad. Y para contar con un principio de legalidad creíble se necesitaban legisladores. En cualquier caso, la edad de oro del derecho moderno, de base legislativa, coincide con la edad de oro de la democracia, al menos como ideal regulativo creíble. Esto después lo podemos discutir. Algo similar sucede con el paso del momento legislativo del derecho moderno al momento neoconstitucional del derecho actual. Las cosas no son tan claras aquí, tal vez porque todavía estamos en medio del río, en tránsito, porque no gozamos de la perspectiva necesaria para un análisis preciso. Pero a mi juicio, el momento legislativo, autoconscientemente positivista del derecho, comienza a eclipsarse en los años 70, es decir, junto con el comienzo en los países centrales del debilitamiento del proyecto democrático. ¿Qué fue expresión países centrales? Me doy cuenta, los países del norte, ¿no? Del debilitamiento en esos países del proyecto democrático del que hoy somos testigos en todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Por poner un ejemplo así que nos dé alguna idea. Hoy no hay congreso de ciencia política en el que no se hable de democracias de baja intensidad, de crisis de representatividad, crisis de la democracia,
y un largo etcétera de sinónimos, ¿no? Esto es un indicador de que hay un problema en la democracia, que ya viene, creo yo, a partir de los años 70 viene tomando densidad. Paralelamente, en el ámbito económico tenemos la crisis del estado de bienestar y el surgimiento del neoliberalismo con todos sus ingredientes característicos, que también surge a fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Reagan, Thatcher son calificados ahí como Pinochet, por lo pronto. Por cierto, se puede pensar que estos dos fenómenos están vinculados, que la fase actual de desarrollo del capitalismo, llámese globalizado, digital, financiero, o simplemente neoliberalismo, erosiona las bases de la legitimidad democrática, así como su capacidad para resolver los problemas que está llamada a resolver. Es decir, que el cambio del momento político tendría un vínculo con el cambio del momento económico. Supuesto que se me concede que hay un vínculo entre el paso de una cultura jurídica a otra, el paso de un régimen político a otro, y el paso de un régimen económico a otro, ¿qué tipo de vínculo es este? ¿Es causal, tal como parezco suponer, como me parece que supongo? El debilitamiento de la democracia y, consecuentemente, del poder relativo de los legisladores explica, por ejemplo, el aumento del poder de los jueces. ¿Y este vínculo es contingente? Eh, ¿Puede darse una profunda mutación económica y política sin una correspondiente mutación en el derecho y en la teoría del derecho? Es decir, pregunto si es contingente el vínculo entre el paso de una cultura jurídica a otra, el paso de un régimen político a otro y el paso de un régimen económico a otro, ¿no? A mi juicio no. Creo que el vínculo es conceptual, o mejor dicho, interpretativo. Que el derecho es un concepto interpretativo y que está interpretativamente vinculado al sistema político del que emana. Hoy la democracia, hoy de baja intensidad, por cierto, y a su sistema económico, hoy el capitalismo, hoy devenido neoliberal. Para explorar estas cuestiones me centraré en la mutación que estamos presenciando. El paso del derecho moderno de base legislativa y autocomprensión positivista al neoconstitucionalismo de base judicial y autocomprensión interpretativista. Arranquemos con el derecho moderno. ¿En qué sentido el derecho moderno está, o estuvo si prefieren, interpretativamente vinculado a la democracia? Para dar cuenta de esta relación me tomaré prestadas algunas herramientas teóricas de Waldron. Waldron ha propuesto hace ya unos años un concepto normativo de derecho que, curiosamente, no deja de ser positivista. Su positivismo normativo afirma que la separación entre el derecho y la moral es algo bueno, incluso indispensable desde un punto de vista moral, social o político, y sin dudas algo a ser valorado y promovido. Lo que nos dice Waldron es que es bueno que podamos identificar las leyes de un país sin hacer referencia a juicios morales. Pero puesto en estos términos, el positivismo normativo parecería ser una recomendación sobre cómo debe ser el derecho. Es decir, que debe identificarse con independencia de criterios morales. Pero no una definición que nos diga lo que el derecho es, que es lo que pretende ser el positivismo. Para entender por qué sí es una definición, es necesario introducir dos distinciones centrales. Por un lado, la distinción ya citada entre teoría general y teoría especial del derecho, y por el otro, la distinción entre el derecho al por mayor y derecho al por menor. Una teoría general del derecho pretende ofrecer un concepto de derecho que sirva para cualquier sociedad en cualquier tiempo, ¿no? La primera distinción entre teoría especial y teoría general. La general para cualquier sociedad en cualquier tiempo. Pretende dar cuenta de las propiedades comunes al derecho actual, al derecho del antiguo régimen, al derecho romano. Una teoría especial, en cambio, pretende dar cuenta de las propiedades de un derecho particularmente situado. Específicamente, la teoría de Waldron pretende dar cuenta del derecho moderno de base democrática. La segunda distinción es entre el derecho al por mayor y el derecho al por menor. Y pretende captar la ambigüedad contenida en la idea de definir el derecho o dar cuenta de lo que el derecho es. Con ello podemos referirnos al por mayor, con esta idea de definir el derecho, a la pretensión de dar cuenta de lo que es el derecho como institución, como opuesto a otros modos de control social, tales como la fama, la manipulación, la propaganda.
O podemos referirnos, con la idea de definir el derecho, al por menor, a la identificación de las normas jurídicas sobre una cuestión particular en una jurisdicción particular, es decir, a los criterios jurídicos que definen el caso. El positivismo de Hart estaba preocupado principalmente por determinar la validez de normas particulares por referencia a la regla de reconocimiento, con independencia de criterios morales. Pero eso es compatible con una teoría del derecho al por mayor, es decir, una teoría del derecho en su conjunto, sensible a la cuestión, es decir, identificar las normas por la validez, por referencia a ciertos criterios que pertenecen a la regla de reconocimiento, es compatible con una teoría del derecho al por mayor, una teoría del derecho en su conjunto, sensible a la cuestión de por qué es importante o aconsejable o bueno identificar las normas jurídicas individuales con exclusión de juicios morales. Esta pregunta sobre la importancia es una pregunta interpretativa, moral, y lo es sin contaminar de moralidad los juicios particulares de validez. La idea de Waldron es que no podemos identificar el derecho al por mayor, el derecho como institución, sin acudir a criterios morales que nos indiquen por qué es importante si algo cuenta o no como derecho al por menor, es decir, como una ley del Estado, y no, por ejemplo, como el mandato del jefe de una banda de asaltantes. Su concepto de derecho es, como es claro, me parece, un concepto normativo. ¿Y por qué es importante si algo cuenta o no como derecho? Es normativo porque para identificar qué es el derecho al por mayor necesito tener un criterio, saber por qué es valioso identificarlo como derecho y no como otra cosa, ¿no? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es valioso que algo cuente o no como derecho? La respuesta de Waldron no es la de las expectativas protegidas, la típica del positivismo. No se trata de que el derecho es fuente de coacción y nos importa prever las circunstancias bajo las cuales es probable que nos veamos sometidos a coacción. El jefe de la banda de asaltantes también puede someternos a coacción e incluso advertirnos de las circunstancias bajo las que lo hará. Para dar cuenta de por qué es importante si algo cuenta como derecho dentro del marco de sentido de la modernidad, acá ya no me ubico en una teoría general, no me ubico en la modernidad. Creo que para dar cuenta de por qué es importante si algo cuenta como derecho, es necesario pensar en el segundo de nuestros conceptos centrales, es decir, en la democracia. ¿Cuál es la función de la democracia? Según Waldron, las democracias modernas enfrentan dos problemas que él denomina las circunstancias de la política. La primera circunstancia de la política es la existencia de profundos desacuerdos entre los miembros de la sociedad acerca de cómo deben decidirse los asuntos que nos conciernen a todos. Fíjense que estas circunstancias son propias de la modernidad, ¿no? En la Edad Media no sabemos si había muchos desacuerdos, más bien, si había desacuerdos eran irrelevantes porque había los que tenían el poder la tenían atada, digamos, ¿no? Pero en nuestra sociedad hay profundos desacuerdos, es un hecho, es una circunstancia de la política. Desacuerdos sobre cómo debemos decidir los asuntos comunes. Y la segunda refiere a la necesidad de tomar decisiones comunes sobre esos asuntos sobre los que desacordamos. Y la función de la democracia es justamente resolver este problema. El mecanismo democrático tiene entonces la función de volver no controvertido lo que antes del procedimiento y decisión era controvertido, ¿no? El mecanismo consistente básicamente en deliberación y toma de decisiones por mayoría. Luego de la promulgación de una ley, podemos resolver el problema que la ley enfrenta no por referencia a nuestras disputadas teorías de la justicia o de los derechos morales, es decir, disputas sobre los que nos debemos moralmente los unos a los otros, sino por referencia a la ley en cuestión, ¿no? A la forma como dice Atri. Además, este mecanismo de descontroversialización logra su objetivo de un modo que respeta la igual dignidad de cada uno de los miembros de la sociedad. En la medida en que todas las opiniones son tomadas en cuenta, mostramos respeto por quienes sostienen estas opiniones al respetar la decisión tomada de conformidad con un procedimiento designado para honrar esa dignidad. Por estas razones es que, según Waldron, el derecho democrático moderno es legítimo, merece respeto y obediencia. Para Waldron, entonces, el derecho moderno, al por mayor, es una tecnología diseñada para tomar decisiones comunes en circunstancias de desacuerdo sobre el contenido de esas decisiones. Ahora bien, esta tecnología funciona únicamente si tratamos a su producto, la ley, como un conjunto de razones excluyentes de nuestras controvertidas razones morales.
No podemos, especialmente los jueces no pueden, no deben, volver a reconsiderar las razones morales que considerábamos válidas para los casos decididos, pues allí precisamente reinaba el desacuerdo, y el desacuerdo es la situación que tenemos necesidad de superar, la razón por la cual diseñamos el mecanismo democrático. Volver a introducir razones morales sería además una falta de respeto respecto de quienes tienen opiniones morales diversas a las nuestras, y a pesar de ello se sometieron al mecanismo democrático. Para Waldron, entonces, hay buenas razones morales para que identifiquemos las normas jurídicas, el derecho al pormenor, sin acudir a razones morales. Y de hecho, hubo un tiempo en que la práctica jurídica funcionaba en su mayor parte así, es decir, de modo excluyente. Es el momento legislativo al que hice referencia. Lo que tuvimos primero, durante la Ilustración, fue un proyecto político que dijo que el derecho debía ser considerado el producto de la voluntad de los cuerpos legislativos y nada más que eso. En un segundo momento tuvimos un derecho que llegó a hacer eso. Tanto los jueces a la hora de aplicar el derecho como los científicos, los dogmáticos jurídicos a la hora de describirlo, en este caso Kelsen es un ejemplo claro, hacían referencia prácticamente con exclusividad a la ley. La Constitución, con sus textos abiertos, dados a la interpretación moral, era raramente tomada en cuenta como algo más que un conjunto de cláusulas declarativas, aspiracionales pero no obligatorias. Escasas eran las ocasiones en las que, en la práctica, una norma era declarada inconstitucional en virtud de la lectura moral de la Constitución. Tan escasas que podemos considerarlas excepciones, no relevantes para descalificar la centralidad de la ley y su interpretación excluyente. Tanto es así que fíjense, cuando Dworkin introduce en el texto el modelo de las reglas 1, la idea de que el derecho también está compuesto de principios, prácticamente lo introduce como una novedad. Y pone el ejemplo del caso Riggs versus Palmer, pero que era un caso raro. Lo introduce como una novedad porque se había olvidado la práctica jurídica de la existencia de principios. O sea, no estaba centrada ahí ni la práctica ni la teoría. La identificación temporal precisa de este momento legalista puede variar algo de país en país. Pero tres cosas son seguras. Primero, que no estamos más en ese momento. Una descripción adecuada dentro del derecho actual no puede afirmar que es un conjunto de normas excluyentes de razones morales, menos aún que los jueces lo aplican como si lo fuera. El nombre que describe adecuadamente nuestra actual práctica jurídica es neoconstitucionalismo. Para el neoconstitucionalismo, la centralidad no está puesta en la ley, sino en la Constitución, y la Constitución está abierta a interpretación moral. A su vez, las normas constitucionales moralmente interpretadas tienen un poder creciente frente a la ley. La Constitución gana poder frente a la ley. Cada vez más los jueces están dispuestos a declarar inconstitucionales las normas legales. Por lo demás, la Constitución está estructuralmente en tensión con la ley democráticamente promulgada. Sus declaraciones de derechos y garantías constituyen un límite al poder de las mayorías en protección del individuo, de su libertad y de su propiedad. De hecho, este último punto nos permite enlazar la primera cuestión con la segunda. El momento legalista coincide con el de mayor fortaleza de la democracia como sistema político. Eso tanto a un nivel práctico como ideológico y normativo. Esto es sin duda cierto para los países del norte. El caso de los países subdesarrollados, como los latinoamericanos, con su dictadura y sus revoluciones es más complicado. Requeriría, creo yo, desarrollar hipótesis ad hoc. Porque obviamente un momento legalista no fue un momento de democracias fuertes acá, por lo menos en Argentina. Costa Rica es una excepción, ¿no? Pero en todos los países también de Centroamérica hubo problemas en la misma época y todavía los hay. En cualquier caso, así como el legalismo ha perdido espacio frente al neoconstitucionalismo, la democracia también ha perdido terreno. Esto nos lleva a revisar el tercer fenómeno en cuestión. La declinación del legalismo y la democracia se dan en un momento de ascenso del momento neoliberal del capitalismo como sistema de distribución de cargas y beneficios, y de los capitalistas como principales beneficiarios de ese sistema. Sería muy interesante, pero no puedo hacerlo aquí, dar cuenta de las relaciones entre democracia y capitalismo, particularmente entre el momento de declinación de la democracia que estamos viviendo y el auge del capitalismo neoliberal. Como les decía, no puedo hacer esto, pero sí quisiera resaltar que aún si el capitalismo puede producir y funcionar adecuadamente en el marco
de una gran concentración de la riqueza y los medios de producción, la democracia no se lleva bien con esa extrema concentración de poder económico. Así, en conjunción con el declive del poder económico y consecuentemente político de la clase trabajadora, se constata una creciente inquietud respecto de la salud de la democracia. O sea, cae el poder económico de la clase trabajadora y cada vez nos preocupamos más por la democracia. Las ideas de postdemocracia, democracia en recesión, democracias defectuosas, democracias como máscaras o fachadas, se han vuelto vocabulario estándar. El neoliberalismo es señalado acertadamente, a mi juicio, como el responsable de este debilitamiento de la democracia. ¿Por qué no se lleva bien la democracia con una extrema concentración de poder por parte del capital, con una extrema carencia de poder por parte de los trabajadores y todo el sector precarizado? Entre las muchas razones que cabría explorar, quisiera concentrarme en dos, vinculadas a la concepción de Waldron. La democracia supone que los individuos se autoconciben como iguales en dignidad y derechos. La democracia puede tolerar cierto grado de distancia social entre los individuos, pero cuando la injusticia se hace estructural, cuando se elevan los alambres de púa entre las clases, estas dejan de compartir el horizonte que las convierte en una sociedad, para pasar a ser dos o más sociedades, que se desconocen mutuamente, habitando en el mismo suelo. Y ni siquiera hoy ya podemos hablar de clases, ¿no? Este es un concepto casi que anticuado. La sociedad está súper polarizada en pequeños grupos, minorías, y todas se desconocen, y esto genera como genera que no podamos hablar de una sociedad, ¿no? Cuando esto sucede tenemos otro problema. Tal como vimos, la democracia es un método para zanjar desacuerdos profundos y tomar decisiones comunes, que todos vean como vinculantes. Pero la gente únicamente se siente comprometida por las elecciones democráticas cuando comparte un vínculo básico con la mayoría de los demás votantes. Si la experiencia de otros votantes me es ajena, y creo que no entienden mis sentimientos y no les importan mis intereses vitales, no tendré ninguna razón para aceptar el veredicto, la ley, si pierdo la votación, aunque sea por 100 votos a uno. Por lo general, las elecciones democráticas funcionan en el seno de poblaciones que ya comparten algún vínculo. Son un método para zanjar desacuerdos entre personas que ya están de acuerdo sobre cosas básicas. Y eso es lo que justamente se está perdiendo, el acuerdo mínimo en las sociedades. La fragmentación social es eso. Y la distancia entre clases y entre minorías que está generando la actual deriva neoliberal está justamente mirando eso, las bases mínimas del acuerdo que nos convierte en una sociedad. Si en ese acuerdo se termina de horadar, si ese acuerdo se termina de horadar, se habrán horadado las bases mismas de la legitimidad democrática. Volvamos, ya para cerrar, y disculpen que lo hice un poquito largo, al concepto de derecho. Vimos que lo que tenía sentido era hacer teoría especial del derecho moderno de base democrática, por ejemplo, o del derecho neoconstitucional. Si la democracia funciona y se alcanzan decisiones comunes que nos permiten superar las circunstancias de la política de un modo que respeta la igual dignidad de los ciudadanos y ciudadanas, entonces debemos respeto a esas decisiones. Debemos tratarlas, como afirmaba Waldron, como razones excluyentes, tal como las pensaba el derecho moderno. Pero ahora tenemos dos hechos que debemos relacionar. Por un lado, tenemos que nuestro derecho se describe mejor por el neoconstitucionalismo que por el positivismo normativo y excluyente. Tenemos poderes legislativos depotenciados y escasamente representativos de su electorado. Y tenemos jueces que anulan crecientemente las leyes democráticamente votadas en nombre de la mejor interpretación moral de la Constitución. Por otro lado, tenemos que la actual fase liberal del capitalismo está horadando las bases sociales de la democracia. Y en última instancia del poder normativo, del poder legislativo. Está horadando el poder normativo del poder legislativo. Pero la legitimidad democrática era la razón por la cual las leyes debían ser interpretadas de modo excluyente de cualquier juicio moral. ¿No será, pregunto, justamente la pérdida de la legitimidad democrática provocada por el neoliberalismo la causa última de la dominancia teórica y práctica del neoconstitucionalismo? En resumidas cuentas, y ya termino, mi argumento es el siguiente. La fase neoliberal del capitalismo está dominando las bases sociales
que son condición necesaria de la legitimidad democrática. Están minando la existencia de una sociedad o de un pueblo. La pérdida de legitimidad democrática se traduce en una pérdida del poder normativo del poder legislativo. Sus leyes ya no son vistas como razones excluyentes, no son vistas principalmente por los jueces. Y justamente los jueces capitalizan la pérdida relativa del poder legislativo. Ahora sus decisiones ganan en autoridad relativa. Los jueces ya no son boca de la ley, como eran en la modernidad, como era el proyecto moderno, sino creadores de derecho, aunque más no sea en el sentido del interpretativismo. Es decir, hay un desplazamiento de la autoridad, del lugar de autoridad de la legislación a la jurisdicción, ¿no? Y esto implica que estamos, obviamente, ante una mutuación del derecho de consecuencias aún inciertas. Fíjense, y me importa resaltar esto, que no estoy adjudicando ninguna responsabilidad a los jueces neoconstitucionalistas como si fueran ellos los causantes del debilitamiento relativo de la democracia y del poder legislativo. El aumento relativo del poder de los jueces es efecto antes que causa de nada. La causa, en todo caso, está en el ámbito económico. Y con esto, disculpen la extensión, quisiera dar paso al debate. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, gracias, gracias, Juan. Excelente, aplausos. Eh, bueno, eh, doy el espacio a quien quiera participar. Adelante. Y si no, entonces comienzo yo para El hielo. romper el Sí, hielo. Sí. Bueno, ahí veo a Sebastián, que es más inteligente que yo. Adelante. No, es que si vas a comenzar, pues mejor te hago el preámbulo para que sea algo, para reivindicar la asociación después del planche que voy a hacer. Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctor Juan. Ha sido un honor escucharle. Me pareció sumamente interesante el trabajo. De verdad, muy fructífero. Gracias. Yo solamente quisiera mencionar dos temas. Uno que en realidad no me parece tan relevante, pero siento necesidad de comentarlo, que es sobre adherir a la tesis de Waldron, la tesis según la cual es que no podemos identificar el derecho al por mayor, ¿verdad? El derecho como institución sin acudir a criterios morales que nos indiquen por qué es importante, si algo cuenta o no. Yo creo que una idea similar, ¿verdad? Me parece que también estaba en la obra de Atria, la forma del derecho, ¿verdad? Con esta insistencia Sí. de que habría, ¿verdad? Yo, la verdad, discrepo un tanto, ¿verdad? Yo pienso que uno perfectamente podría, por razones metodológicas, digamos, adherir a un positivismo y, por ejemplo, identificar ciertas normas como jurídicas por razones pragmáticas. Es decir, y esto lo ligo, por ejemplo, con sus inquietudes, por ejemplo, cuando habló de que hubo momentos, por ejemplo, de regímenes militares, ¿verdad? En Centroamérica, por ejemplo, con la excepción que usted bien mencionó de Costa Rica. ¿Cómo identificar? Bueno, uno puede identificarla y sin comprometerse con que el régimen actual es moralmente sensato. Yo creo que perfectamente uno es bueno. Bueno, por razones pragmáticas tendré que reconocer ciertas normas como derechos y listo. Me parece que esta sería una actitud realista, ¿verdad? Y en cuanto que tal, positivista, de un cierto orden. Entonces, digamos que yo a veces me siento un poco, digamos, complicado, ¿verdad? Cuando se plantean que las únicas formas de derivar positivismo sean por esa línea, ¿verdad? La otra es que, si bien yo entiendo, ¿verdad? La preocupación con respecto al tema de la democracia, usted se pregunta, ¿verdad? ¿No será justamente la pérdida de la legitimidad democrática provocada por el neoliberalismo la causa última de la dominancia teórica y práctica del neoconstitucionalismo? Yo tengo la impresión, ¿verdad?, de que por lo menos retomando la lectura de Atria, sobre todo en los últimos dos capítulos, el capítulo de significando imperfectamente y el capítulo relativo al pueblo como concepto postinstitucional, que en realidad desde siempre tuvimos que haber tenido conciencia de que
son conceptos que siempre nos van a dejar, ¿verdad? Una falta, es decir, nunca van a llenar completamente nuestras expectativas, ¿verdad? Prácticas políticas, ¿verdad? De tal manera que la democracia, en cuanto que fundamento del poder, yo creo que esto nunca se puede perder. Es decir, lo que puede ocurrir justamente es que oponentes políticos se quieran, digamos, adjudicar una cierta situación y traer algo así como una especie de neofeudalismo, donde, bueno, ya la separación no serían estamentales, sino que serían de clase. Sí, pero la lucha, ¿verdad?, de la legitimidad entendida como que se arraiga en el pueblo, esta no se pierde. Y en este sentido me parece a mí que no sé si sería un tema para un análisis más profundo, pero yo sí tendería a pensar, ¿verdad?, de que la respuesta a esta pregunta sería negativa y sería, digamos, de plantear, digamos, en términos de la lucha, ¿verdad?, un poco en la línea en que planteaba, pues, el doctor Ate en aquel momento. Yo creo que solamente esos dos apuntes, de nuevo reiterarle mis felicitaciones y ha sido un texto muy, muy gratificante de escuchar y de leer. Muchas gracias, Sebastián, muy interesantes tus preguntas. Voy a arrancar por la última. Mirá, la democracia como proyecto tiene 200 años. Como realidad, más o menos vigente, tiene con suerte 100 años. En Argentina la ley de voto, universal, electoral universal, universal entre comillas, porque era solamente para los hombres, es de 1916. Y las mujeres empezaron a votar en el 47. Y en el medio tuvimos un montón de golpes de Estado. Pero vamos a los países del norte, o sea, ponerle, están un poco más consolidados. Pero en Francia, en todo el siglo XIX, hubo monarquías. De modo que la democracia es un fenómeno bastante reciente y no hay por qué pensar que va a seguir por mucho más tiempo. Yo tengo mis serias dudas de que la democracia sea un sistema que vaya a sostenerse a lo largo del tiempo. Sobre todo porque hoy tiene serios problemas para resolver problemas centrales que está llamada a resolver. Por ejemplo, si el problema central de nuestra época es el cambio climático, la democracia, que es básicamente un sistema para resolver problemas al interior de los estados, no funciona. Y no da ninguna impresión de que podamos tener una democracia global. Pero sí hay que resolver el problema, ponerle que nos empezamos a freír vivos, y hay que resolverlo realmente. Y la democracia no lo puede resolver. ¿Qué crees que va a pasar? Y probablemente muy probablemente termine cayendo la democracia. ¿Y a dónde vamos a ir? Probablemente a neofascismos, probablemente a neofeudalismos, como bien dijiste vos, una nueva edad media, ¿no? Yo no creo ojalá, ¿viste? Yo soy un demócrata claramente, y creo que es súper importante luchar por la democracia y por su maduración y porque realmente haya una democracia mucho más plena que la actual, es decir, una democracia con mucha mayor participación política, donde todos y todas realmente tomemos decisiones sobre nuestra vida común. Pero creo que eso no está pasando, creo que hay cada vez una crisis, no solamente de representación, sino de que, justamente lo que te decía, cada vez somos menos una sociedad, somos sociedades más fracturadas. No sé cómo está la cosa en Costa Rica, sé que Costa Rica hace muchísimos años allá, es una sociedad bastante más integrada, pero acá en Argentina por lo menos está bastante fracturada la cosa, en Estados Unidos también, en muchos países es así, ¿no? De modo que yo no daría por descontada la democracia. Y aunque siempre falte, también simplemente en algún momento se puede disolver y pasar otra cosa. Podemos pasar a un régimen, por ejemplo, de mercado puro. O sea, a un sistema en que el capital distribuya todos los bienes, que los derechos son bienes, ¿no? Eso por un lado, yo no daría por descontar la democracia. Y segundo, respecto del positivismo normativo, pues sí, podés disentir teóricamente, eh, pero lo que me parece que es muy difícil de disentir es que el derecho moderno, con sus peculiaridades, sobre todo con el principio de legalidad y la idea de que hay legisladores que dictan leyes que son iguales para todos, ¿no? Leyes universales y abstractas, ¿no? Eso fue un proyecto político.
fue el proyecto de la ilustración, tanto de la ilustración francesa como de la ilustración inglesa, de Bentham, ¿no? Y de la Revolución Francesa. El primer código, el código de Napoleón, antes no había código, había recopilaciones, pero las recopilaciones, cuando se dice novísima recopilación de leyes de Indias, por ejemplo, no eran leyes en sentido estricto, eran sentencias, eran decisiones judiciales, el juez tomaba decisiones en juicio, llamaba a las partes, discutían sobre el caso y resolvían para un caso concreto, para una ciudad, por ejemplo, para Córdoba, la Nueva Andalucía, decidían tomar tal decisión en vista de haber escuchado a las partes en conflicto. Pero no había leyes generales y abstractas, no las podía haber, ¿no? De modo que yo creo que el derecho moderno legalista, que tuvo su momento de auge en el siglo XX, mediados del siglo XX, por ejemplo, acá en la época de gran, bueno, dogmáticos que ustedes seguramente no conocerán, pero allá tendrán otros, los jueces en los años 50, 60 no miraban a la Constitución, miraban a la ley. Y eso era fue producto no de una teoría del derecho, fue producto de un proyecto político. Porque la Revolución Francesa, uno de los grupos con los que más se ensañó fue con los jueces del antiguo régimen. Pasaron por la guillotina, ¿sabes cuántos? ¿Por qué? Porque los jueces del antiguo régimen eran garantes de ese sistema, ¿no? Y se quiso terminar con ese sistema de, digamos, que los jueces leían la razón, pero en última instancia también la razón los favorece siempre a ellos, ¿no? O a su clase, o a su casta. Se quiso crear una sociedad de iguales. Podemos desacordar sobre la cuestión de si el positivismo normativo o el positivismo conceptual a nivel teórico, pero no creo que se pueda negar que el derecho moderno es fruto de un proyecto político ilustrado, que quería un derecho para una sociedad de iguales, que quería constituir una sociedad de iguales, ¿no? Sociedad que está cada vez más puesta en cuestión, por cierto. Fede, bajaste la mano. Supongo que es indicio de que claudicaste a tu pregunta o que... No, no, la bajé para no quedar molesto. O sea, si quieres preguntar, Sí, sí. adelante, adelante. Gracias, Ale. Gracias, Juan, por compartir el texto y por la exposición, que es muy interesante. Me parece que está bueno el planteo que haces, porque el libro de Atria nos ofrece una explicación de por qué la forma en el derecho, el formalismo, el derecho sobre la base de las leyes, pero no hay una explicación acerca de por qué surge el neoconstitucionalismo, así que está bueno desarrollarlo. Y de hecho lo que se ha escuchado como explicación son más bien cuestiones idiosincráticas acerca de las personas que representan al neoconstitucionalismo, pero no hay una explicación más estructural como la que estás ofreciendo vos, que parece más científicamente relevante al menos. Y yo simplemente tengo alguna duda que se me presentó con el libro de Atria también, en el seminario, justamente en este seminario, alguna vez lo discutimos o lo planteé, y que también me presentó tu texto. Es que es verdad que los jueces de mediados del siglo XX, en Argentina y supongo que en otros lugares, no miraban la Constitución, sino que miraban los códigos, pero eso no necesariamente significaba que no hubiera un debate interno, por ejemplo, a los civilistas, entre la forma y la sustancia. Por ejemplo, en el derecho civil a principios del siglo XX ya se ve una discusión entre la autonomía de la voluntad y la formalidad de los contratos versus la equidad. Y se presentaba en ese entonces. Y de hecho, a mí siempre me pareció ilustrativa una explicación que en su momento dio Max Weber y que Habermas retomó, que era esta diferencia entre la formalización y la materialización del derecho. Y él ve, Weber, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ya la discusión sobre la materialización del derecho, muy recientemente, ¿no? Muy recientemente la Ilustración. Y la explicación que daba Weber, que probablemente sea compatible con la tuya, no excluyente, porque hay algo de lo que vos decís que es cierto, la idea del proyecto político democrático con la formalidad,
pero él lo atribuía no tanto a la forma de gobierno, sino a la forma de Estado. Él lo que creía era que Weber, y algo que retoma Habermas, es que la formalidad jurídica estaba muy vinculada a la previsibilidad, y la previsibilidad estaba muy vinculada al Estado burgués, si se quiere. Y la materialización del derecho estaba muy vinculado a demandas socialdemócratas o socialistas que él veía, sobre todo en el ámbito germano en esa época. Bueno, esa es la duda que se me presentó. Ahí veo otra explicación posible, que quizás es anterior a esta época, entre su forma y sustancia, y que no está atada a la forma de gobierno, sino a una forma de Estado, a lo que hoy llamaríamos Estado social, como la idea de materialización del derecho está más ligada al Estado social y no tanto al Estado burgués. Es una explicación, yo no sé si está bien, pero... ¿De dónde es, che, esa explicación? ¿Dónde está? ¿En Economía y Sociedad? Sí, yo lo leí hace mucho tiempo en Economía y Sociedad, pero lo retoma Habermas en uno de los capítulos de Facticidad y Validez, uno de los Ajá, últimos, que se llama Paradigmas del Derecho, mira, y en un artículo que se llama ¿Cómo es posible la legitimidad por medio de la legalidad?, que está en Doxa, y ahí él retoma esa discusión y la plantea. Eh, bueno, una como sugerencia, porque me recordó a esa discusión leer el texto de Atria y el tuyo, y segundo, para ver hay dos explicaciones ahí posibles del mismo fenómeno, digamos. Bueno, cómo se sí. acomodan. Ahora, fíjate vos, el texto de Weber es súper anterior, incluso anterior al momento de florecimiento para mí de práctica legislativa, de centralidad de la ley, por lo menos en Argentina, ¿no? Eh, claro que todo esto es muy complejo porque es como un fenómeno que tiene lugar en diferentes con países que nada que ver, como Alemania, Francia, Estados Unidos, Argentina. Es como muy complicado pensar realmente esta unidad de análisis, ¿no? La idea de derecho moderno. Pero si no me equivoco, vos, si te reconstruyo o reconstruyo mal, ayúdame un poquito. La idea es que no es lo que explica eh, la tensión o el paso de un momento formalista a uno más sustancialista, sería eh, la forma de Estado, pero la forma de Estado que sería el Estado legal de la burguesía versus el Estado social del Estado de bienestar. Sí, esa es la explicación que yo vi, por ejemplo, en Weber y en Habermas, hace un tiempo que leí, y daban esa Mm, explicación de esa reacción en contra del formalismo a principios del siglo XX, que después se continuó. Pero en particular pienso, por ejemplo, en Argentina, Alfredo Palacios a principios del siglo XX ya se lo planteaba a los civilistas, ese exceso de formalismo que él consideraba injusto, ¿no? claro. Sí, evidentemente, dar cuenta de cuándo el formalismo también es puesto en cuestión. Pasa que, bueno, sí, formalismo, legalismo, bueno, habría que discutir ahí bien si todo legalismo es formalismo, ¿no? Eh, pero eh, sí, evidentemente, es que si Weber plantea una cosa así antes de que se nos ocurriera hablar ni a palos del neoconstitucionalismo, me parece que lo que hay, a ver, siempre hay una tensión entre forma y sustancia, porque todo momento formal, como bien señala Atria, ¿no? ¿Cómo es que dice Atria que los jueces empezaban había un montón de gente que era sacrificada en el altar de la legalidad, digamos, ¿no? Era Acumulan usar una expresión muy gráfica. injusticias. Claro, Acumulan injusticias, creo. acumulan injusticias, ¿cómo era? Es una expresión muy gráfica. Acumulan injusticias no me acuerdo el nombre, En no lo cabeza voy a ajena, me parece, o algo así. sí, claro, ¿no? Eh, es decir, siempre hay una tensión entre legalidad y formalidad, pero me parece que eh, el momento legal, hasta donde yo alcanzo a ver, por lo menos quizás estoy tomando muy en cuenta la práctica argentina aquí, que es la que tengo más a mano y lo que yo vi de chico incluso, ¿no? Los dogmáticos de los años 60, 70 en Argentina, tipos como Soler, Núñez, y los mismos civilistas, estaban pensando en la ley. O sea, yo no recuerdo que trajeran a colación problemas constitucionales, de ponderación. Y de hecho, ahora hablamos de neoconstitucionalismo o de constitucionalismo,
hay una mutación que no estaba en los 60, empezó a darse después. Y yo creo que las bases de esa mutación empezaron en los 70. Entonces la primera tesis es esta. Hay una mutación, por más que antes haya habido tensión entre forma y sustancia, hay una mutación que tiene que ver que es cuantitativa, si se querés. Esa tensión suma tal cantidad que se vuelve cualitativamente distinta, como diría Marx, ¿no? Eh, Todo gran cambio cuantitativo implica un cambio cualitativo. Eh, y si esto es así, si hay realmente una diferencia en el derecho neoconstitucional del derecho más legal del siglo XX, del siglo XIX, no es solamente una tensión entre forma y sustancia, sino justamente un sustancialismo bastante declarado en la práctica de los jueces, sobre todo en la práctica de las Cortes Supremas, y en la teoría. La teoría cada vez entiende más el derecho como lo entiende Dworkin. Dworkin es, me parece a mí, el vocero de la época, en ese sentido. No creo, ¿qué quiero decir con esto? No creo que haya, Federico, que si es verdadera la tesis de, de Weber o de Habermas, esta sea falsa, simplemente que están dando cuenta de una tensión que ya estaba en esa época, pero que después se radicalizó. Primero Agustín y luego Caro. Hola, buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, Juan, con quien tengo un querido amigo común, el famoso Tito Garza. Por supuesto, muchísimo Tito. Gran jugador. Entonces, me parece que es una buena forma de romper el hielo, traer la carta de Tito. Sí, por supuesto. ¿Cómo no? Los amigos de Tito Tengo son mis amigos. Claro, exacto. Tengo un par de comentarios. Primero, agradecerle a Alejandro, que me insistió que participara hoy. Yo no siempre tengo tiempo y entonces a veces pues me pierdo un poco. Además, hoy estoy cumpliendo años y entonces era como una especie como de, bueno, no lo digo para que me feliciten, sino para decir que Alejandro con tiene dos grandes cualidades. La primera es que está tremendamente actualizado de lo que está pasando en varias áreas del conocimiento, disciplinas, y comparte con uno eso. Esa en realidad son dos cosas. Y la tercera es que le pone atención a uno las tonterías que dice de vez en cuando y me dice, mira, esto creo que te puede interesar. Entonces leí el texto y efectivamente me pareció interesantísimo. Entonces, la exposición, pues también. Y lo primero, ya entrando en la propuesta de Juan, lo primero es que a mí la idea de esta unidad de análisis, de hablar en términos de culturas jurídicas y de momentos jurídicos, me parece muy sugerente. Y claro, eso tiene que ver menos con el fondo de tu propuesta y es más como la metodología a partir de la cual haces el análisis. La parte de fondo también me parece muy interesante, pero me declaro, no creo que pueda aportar mayor cosa en eso, excepto un comentario al final. Pero la parte método, digamos, si se quiere metodológica o esta ampliación de la perspectiva teórica de considerar los diferentes momentos históricos del derecho, me parece tremendamente relevante. Justamente este año se publicó un libro que se llama de Marcial Pons, Maneras de construir la historia, la filosofía de los historiadores del derecho, y editado por José María Pérez Collados. Y ¿Cómo se llama? el libro. Sí. Sí, Maneras de construir la historia, la filosofía de los historiadores del derecho. Mirá, Me he leído varios artículos, me parece muy interesante lo que él propone ahí. Inicia el editor explicando su perspectiva personal de la historia del derecho en España y de cómo la historia del derecho en el franquismo tiene unas características y luego de la transición hay inicia un proceso de transformación que todavía no ha llegado realmente a climatizar o a culminar, que más bien ahora esas áreas del conocimiento, esas materias están en riesgo de desaparecer, ¿verdad? Y ahí él plantea
la importancia de considerar el derecho en su matriz histórica y antropológica, como algo que no puede obviarse para entenderlo. Y bueno, quería comentar sobre el libro porque me pareció muy relevante, me parece que engarza ahí. A mí me parece que esa es una forma o un camino de investigación, a mí me parece muy novedoso. Además en Costa Rica, o sea, lo que él dice ahí, que pasó en España, y que empezó a darse en la transición, aquí no ha pasado. Aquí la historia del derecho sigue siendo una historia de las normas positivizadas y de las instituciones, y nada más, ¿verdad? Y no de fuerzas sociales y de otras cuestiones culturales que hay detrás del derecho. Un poco por ahí va la cuestión. Y me parece que esa perspectiva permite entender bien qué es lo que define a sus momentos, ¿verdad? No solo en cuanto a las normas y las propias teorías, sino sobre los fenómenos materiales sociohistóricos que están detrás de eso. Y ahí es donde vos claramente decís, bueno, es que hay una cosa económica, hay una transición, hay una transformación de unas revoluciones que hacen que el derecho cambie porque ya no sirve para eso, para lo que servía antes. Y que ahora estamos en esta transición, que sabrá Dios qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando, pero bueno, y tratemos de entender. Por cierto, don Walter Antillón, que aquí nos acompaña, tiene un libro sobre derecho romano, que es una historia del derecho de Occidente y que en parte lo que busca es establecer esos vínculos que hay en esos diferentes momentos. Y es una obra muy interesante donde Walter hace un gran trabajo, me parece que es oportuno pues señalarlo. Y el último comentario es ya sobre como vos cerrás y decís, el aumento relativo del poder de los jueces es efecto antes que causa de nada. Y yo creo que uno podría, a ver qué te parece, podría agregar que además de ser efecto, puede ser una pretendida búsqueda de los propios jueces incluso, y de algunos teóricos, de frenar a aquellas fuerzas económicas que minan tanto la democracia como el Estado de Derecho. Y que esos jueces y tribunales activistas, algunos, digamos, tienen buenas intenciones, pero sin darse cuenta que la expansión de su poder es más bien producto de las fuerzas que combaten, ¿verdad? Y aquí hay una especie como de trampa interesante, que es que a veces jueces activistas dicen, no, es que este es el camino para defender los derechos humanos y el progresismo y etcétera. Pero el problema es que ese método de aplicación del derecho mina, bueno, lo que vos ya explicaste. Y en ese tanto, podríamos decir que incluso los jueces ignoran esto, ¿verdad? Y eso me parece que es una cuestión relevante, porque no es lo mismo decirle a alguien que defiende esa teoría, no, vea, es que usted está equivocado, sino decirle además, es que eso que usted está queriendo combatir es más bien lo que le da a usted este poder. Porque en el fondo quieren, tal vez la que estoy siendo un poco conspirativo, digamos, apropiarse de este poder para poder defender los poderes fácticos. Y también ahí ya hay otro problema adicional que sí trae una circularidad, porque entonces hay otros jueces constitucionales y otros tribunales constitucionales que sí saben perfectamente que están ahí no para defender el progresismo, ni los derechos humanos, ni el bloque de derecho convencional, sino para minarlo desde esos lugares. Y eso, digamos, es la gran amenaza institucional que trae. En Costa Rica, y cierro con esto, en el 2012, hace casi 10 años, intentaron destituir la Asamblea Legislativa a un magistrado constitucional a pesar de que sus votos eran de minoría, pero tenía una posición en muchos de los temas disidente, en temas ambientales, en temas de diversa naturaleza, y bueno, de hecho se le destituyó y al final la propia Sala Constitucional dijo que eso había sido inconstitucional. Pero hubo una movilización, etcétera. Y en la Asamblea Legislativa, uno de los diputados lo entrevistaron y dijo que es importante que haya jueces constitucionales que garanticen un buen clima de negocios, ¿verdad? Y creo que ahí queda plasmado en una frase de este legislador como la síntesis de esta cosa perversa que está ocurriendo,
que es que se concibe y se aplica el derecho de una forma tremendamente laxa, abandonando cualquier límite, para que los jueces puedan no luchar contra esas fuerzas económicas del neoliberalismo, sino más bien para que puedan reproducirse. Y bueno, eso era un poco, digamos, la cosa que yo creo que se me ocurrió agregar a tu conclusión final. Y muchas gracias por la exposición. Muchas gracias, Agustín. Primero, yo no sé si uno podría decir que todo juez neoconstitucionalista es un juez activista, y menos aún que todo juez activista sea un juez progresista, ¿no? No es sinónimo neoconstitucionalismo de progresismo jurídico. Porque, por supuesto, puede haber jueces activistas, tanto progresistas como conservadores. Hay gente como Leonardo García Jaramillo, que tuvimos hace poco en un congreso, que quiere dar cuenta del activismo como progresismo, pero parece que es forzado, ¿no? Se puede ser activista por los dos lados. En todo caso, ni siquiera hace falta ser activista, también la definición de activista es medio complicado, un término que muy idiosincrático, se usa de modo distinto en diferentes lugares. Pero en todo caso, yo simplemente llamo juez constitucionalista a los que están dispuestos a reflexionar, a pensar moralmente la Constitución, y a declarar inconstitucionales leyes en virtud de su propia lectura moral, que, como dice Fernando, no puede ser sino más que polémica. Yo la verdad que recompro esa idea. Obviamente que cualquier lectura de los principios últimos de la Constitución es polémica, porque justamente son principios que tienden a hacer conceptos, ¿no? Y yo justamente le discutí a Fernando en un texto sobre su libro, si no son conceptos vacíos incluso, eh, eh, pero a la vez parece que importan, ¿no? O sea, ¿no? En todo caso, lo que yo ofrezco aquí son intuiciones, ¿no? O sea, ¿cómo se da este hecho de que el neoliberalismo horada la democracia, y si se horada la democracia, entonces muta el derecho? Bueno, esto es como una tesis como muy abstracta, muy liviana de papeles. Es como una intuición que estoy desarrollando, y así espero que sea tomada, ¿no? No como algo que ya es desarrollado. Ojalá en algún momento pueda trabajarlo con más sofisticación. Pero esa parte me interesa pensar, ¿no? Aparte, pues fíjate, uno puede pensar que el capitalismo puede tener, el desarrollo del capitalismo puede tener impacto en la democracia. Es decir, la mutación económica tiene un impacto en el sistema político y lo hace mutar, podríamos decir, ¿no? Y a su vez esa mutación en el sistema político hace mutar el sistema jurídico. Pero de ahí al cambio en el concepto, por ejemplo, de derecho, o las teorías del derecho dominantes, ya no es causal la relación. Porque cuando hablamos de un concepto, los conceptos no son sensibles a cambios fácticos, ¿no? No puede haber una mutación conceptual en virtud de una mutación causal, ¿no? De una causa en los hechos. Bueno, en fin, son todos problemas. La verdad que te agradezco también las referencias, me vienen muy bien. Pues son todas cosas como que estoy pensando ahí, y bueno, me vienen bien las cosas que has dicho vos. Bueno, me voy a dar a mí misma la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan. Estuvo muy interesante. La verdad que pensar de tu unidad de análisis que sea cultura jurídica o momentos jurídicos lo vuelve muy provocador. Ahí estoy muy de acuerdo con lo que señaló Agustín. Tengo
una consulta y la otra es un comentario, porque vos en una parte mencionas que si la edad de oro del derecho moderno de base legislativa coincide con la edad de oro de la democracia, al menos como ideal regulativo creíble. Y a mí, bueno, al menos desde que yo soy politóloga y me dedico a sociología política y teoría de democracia, me genera como ruido pensar edad de oro de la democracia. Sin duda porque democracia evidentemente es un concepto disputado, pero no sé, si esto es una afirmación empírica, yo de verdad que no sé cuándo va a ser, cuándo fue la edad de oro de la democracia, obviamente dependiendo de la definición, pero de ahí ido y venido, de 1978 empezó la tercera ola de transición a la democracia, antes de eso no, pero va y viene, porque de hecho hoy en día, y de acuerdo, o sea, de hecho acabo de pasar en el Congreso Nacional de Ciencia Política acá, y mucho era hablar de crisis de erosión y de crisis de democracia. Entonces, pues eso me generó como duda o ruido de cuándo estamos hablando de la era de edad de oro de la democracia, y si es que lo que estás haciendo es una afirmación empírica. Y el otro que es más, eso sí ya es más comentario, que al final vos señalas ya, o sea, desde desde una posición de cómo esta base social que se está erosionando. Me recuerda, en comportamiento electoral se habla mucho de un fenómeno de polarización ideológica, porque en efecto polarización que siempre, o sea, actualmente hemos polarizado, por ejemplo, en temas, polarización afectiva. Polarización ideológica es, bueno, siempre hemos tenido un posicionamiento de partidos políticos, ciudadanía, sobre grandes temas de debate de la sociedad, pero hoy en día hay un fenómeno o sea, que se ha estado hablando mucho de polarización afectiva, porque ya no es sobre posiciones sobre ciertos temas, sino sobre identidades, y eso provoca que yo vea al otro como un total enemigo, con alguien que yo no pueda discutir, o sea, que no sea parte de mi comunidad política. Entonces, esto lo que vos señalabas al final me recordó a esto. Si bien no hay tanta evidencia empírica sobre este fenómeno, al menos en el caso de Costa Rica, podría uno pensarlo de lo que hemos estado viendo incluso en varios países de América Latina, que podemos estar frente a un fenómeno de este tipo, y sin duda esto pues pone mucho en riesgo a nuestras democracias actuales. Y eso sería. Bien, sí, eso que dije de la edad de oro de la democracia como, al menos como ideal regulativo creíble, ¿no? Porque en ese sentido es empírica, pero no tan empírica la afirmación. Es simplemente que me parece que yo te diría, la época de referencia son los 30 gloriosos, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Nadie disputaba la democracia, nadie la ponía en cuestión. Lo que los ponía en cuestión era el otro polo, el polo soviético, digamos, que no era democrático. Pero cuando cae el polo soviético, bueno, que yo, por ejemplo, el famoso paper de Fukuyama, ¿no? El fin de la historia, decía, bueno, miren, ahora todo esto es democracia y libre mercado. Individualismo, democracia, libre mercado, no hay otra cosa. Y eso fue como justamente quizás marcó el fin de la edad de oro de la democracia. Es un paper del 89 eso, pero ya venía eh, todavía en Estados Unidos duró un buen tiempo, podríamos decir hasta el 2008, pero actualmente en Estados Unidos, bueno, hay una erosión democrática notable, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que hay gente que está pensando que la democracia no está funcionando como sistema político. Eh, hay sectores de la derecha que están muy radicalizados en este sentido. Me parece que en algún sentido, por ejemplo, si vos agarrás y tomás la democracia de mercado de Schumpeter, era también en algún sentido pretendía ser descriptivo, pero también era algo así, bueno, a ver, en realidad es una democracia de élites. Era provocativa esa afirmación y desde el 47, creo, más o menos. Eso. Pero todavía estaba dentro de un marco en que la democracia no era puesta en cuestión y más allá de las cuestiones teóricas, sobre todo en los países centrales, decía yo en el paper, en ese esbozo de paper, que no es un paper,
me parece como que no había una impugnación de la democracia como proyecto, como el mejor sistema posible. Y hoy, bueno, estamos viendo una democracia orada no solamente en la realidad, sino también como proyecto. Eh, pero sí, a ver, la democracia nunca fue, cuando dijiste tu afirmación, decías una afirmación empírica, nunca fue una cosa que, oiga, está instalada, todo el mundo participa, todos deciden, la representación funciona. Es cierto desde ese punto de vista. No puede ser una afirmación empírica en el sentido de la edad de oro, en el sentido que fue el mejor momento de la democracia que funcionó. Y menos, por ejemplo, en los países como muchos de América Central o Argentina, ¿no? Con todos los golpes de Estado, siempre fueron como estados fallidos. Este es un punto flaco del país, evidentemente. Pero, sin embargo, me parece que como proyecto, la democracia cuaja muy bien con el momento legalista. Y de hecho, si uno se pone a pensar el momento legalista del derecho, por ejemplo, en el siglo XIX, en la época de la codificación, que todos los grandes teóricos de la codificación eran fanáticos de la ley, ¿viste? Era un momento legalista antes de la democracia. Porque, por ejemplo, en Francia, el código se dicta durante el imperio, ¿no? El código de Napoleón. Y después vinieron las monarquías, pero ya no pudieron sacar el código. Que más allá que lo haya dictado Napoleón, era un producto de la revolución, en un sentido del principio de la revolución, ¿no? Que igualdad, libertad, fraternidad, que en última instancia son el principio de la democracia. La democracia sería impensable sin la revolución francesa. En fin, gente, ¿qué quiero decir? Todo esto son problemas, son cosas que estoy tirando así como porque estoy pensando, no porque las tenga claras, pero me parece que evidentemente hay un problema ahí. ¿Cuándo es el momento de oro empíricamente de democracia? ¿Ya pasó? ¿Hubo un momento de oro? No sé. Sí tengo la sensación de que hoy hay gente que no la ve como incluso gente muy progresista, ¿no? Por ejemplo, con el tema del cambio climático, de las nuevas tecnologías, son problemas mundiales. Y bueno, por más que hay gente que está pensando en la democracia global, son los menos. La mayoría de la gente que piensa que la democracia funciona dentro de sociedades que comparten una idiosincrasia. Entonces que la sociedad global no puede funcionar democráticamente. No podríamos decidir entre todo el mundo votar para, poner el cierto freno al calentamiento global o a las nuevas tecnologías. Y no, y sin embargo son problemas que parece que son centrales, son los más fuertes, los más importantes probablemente, y no los podemos resolver democráticamente. Entonces esto no pone una impugnación a la democracia como herramienta capaz de solucionar problemas, porque la democracia tiene una legitimación eh, eh, intrínseca, digamos, es buena en sí porque le otorga dignidad a todas las personas por igual, pero también una democracia, una legitimación instrumental. Si la democracia no resuelve los problemas centrales que tenemos en nuestra época, ¿qué pasa con la democracia? No empezamos a preguntarnos, che, y bueno, ¿y cómo resolvemos los problemas más allá del sistema democrático? Sería lo más lógico. Y sin que esto nos lleve a pensar autoritariamente, ni nada, simplemente que tenemos problemas para resolver que no los podemos resolver democráticamente. Claro, Y aparte está el hecho de que de hecho hay una erosión democrática importante, ¿no? En las elecciones ahora, de la primera vuelta de elecciones en Chile, votó el 47% de la población. Sí, sí, es muy bajo. Pero sí, es un punto. Claro, no, y de hecho, con eso de democracia, nada más para una acotación, es interesante que, por ejemplo, la idea de consolidación democrática, incluso ya se está disputando de consolidación, que era un proceso, un lugar de llegada, un adjetivo, democracia con adjetivos, porque consolidación, ¿qué hacemos referencia con consolidación? Y otro que es eso que señalas, que no resuelve todos los problemas de las desigualdades. O sea, en América Latina las democracias vinieron con las desigualdades y las desigualdades se mantuvieron. O sea, evidentemente antes había, o sea, dependiendo, digamos, en Centroamérica había más pobreza, o sea, la pobreza era peor antes de la democracia, que no solo se impuso desde arriba, sino desde afuera,
pero igual no ha resuelto eso y no sé si debería o no resolver, eso es pero bueno, si no te resuelve los problemas de la vida cotidiana, obviamente vas a empezar a cuestionar por qué democracia. Y eso es digamos, yo que también me considero demócrata, y claro, es todo un problema y que estamos, en una época en la que estamos viviendo, sin duda, estoy de acuerdo. Sí, acá Alfonsín cuando llegó decía que con la democracia se come, se educa, se vive, ¿no? Aseguraba casa, vivienda, educación, alimentos. Y el caso es que no logró una promesa incumplida de la democracia. Eh, sí. Y la consolidación, yo creo, acá en Argentina se habla de consolidación de la democracia después de las dictaduras, ¿no? Y ese momento ya pasó, la democracia se consolidó todo lo que se pudo consolidar y ahora estamos en un proceso más bien en que hay una incertidumbre terrible respecto de la solidez de la democracia y de la capacidad de la democracia para resolver los problemas que tenemos. Bien. Bueno, voy a comentar algo, o a preguntarte algo, si te parece. Okay. Pensando igual en el mecanismo que estás proponiendo. Sí, y retomando esto que se está discutiendo. O sea, la forma del derecho, me parece, que está delimitada en los diversos momentos jurídicos, sí es una entidad interpretativa, como vos decís, un concepto interpretativo. Lo que quiere decir es que nosotros reflexionamos sobre o quienes viven bajo y utilizan eso, reflexionan sobre su justificación, sobre su sentido, decía Dworkin, pero es más impreciso, sobre su justificación. Y lo que sucede es que la justificación que le daban, creo, en el momento demócrata era la democracia. O sea, en el momento legalista, en el momento formalista, la justificación de eso, de ese poder, de ese dominio, lo que digamos desde afuera sería solo dominio, desde adentro se ve no como dominio, sino como autoridad legítima, por la idea de democracia, lo cual no significaba que funcionara nada bien lo que de hecho sucedía como sistema democrático. Nunca funcionó nada bien y sigue sin funcionar, digamos. Y por ahí avanza un poquito o va para atrás, digamos, dependiendo pero últimamente, o sea, el concepto de democracia probablemente era eso, lo que daba la justificación de la pretensión de autoridad de la forma del derecho moderno, ¿verdad? Y yo diría que el concepto, o sea, la mera idea de que es el gobierno del pueblo y que nosotros somos el pueblo, ¿verdad? O sea, que nosotros formamos parte del pueblo, que es una comunidad política, más allá de las concepciones y ya todo. Y eso presupone, como vos decís, y como afirmás, y como dice este librito de John de Dunn, que se llama Libertad para el Pueblo, que lo leí hace unos meses y sigo. A ver, ¿cuál es? Se llama Libertad para el Pueblo, Ah, de mira, John Dunn, Historia de la Democracia, y sigo todavía moliendo sus ideas, dice, y la democracia, por lo menos para varios revolucionarios franceses, presuponía el orden de la igualdad, esa era la idea, ¿verdad? Presuponía el orden de la igualdad entre todos los que formaban parte del pueblo. Simultáneamente, como vos decís, había otro sistema funcionando que bajo el orden de la desigualdad y del egoísmo, que sería el capitalismo. Pero, entonces, bueno, creo que este es el sentido que yo diría en el cual la democracia tuvo un momento dorado, que es el momento en el cual se entendía que brindaba justificación creíble, ¿verdad? Lo que sea que había. Y ya no. estarías de acuerdo conmigo que fue el momento del estado de bienestar, por ejemplo, por lo menos en los Sí, países centrales.
Claro, Porque incluía más, o sea, la clase trabajadora estaba incluida, de hecho disputaba más poder, y el problema fue justamente que acumuló demasiado poder en un momento, la clase trabajadora, por cuestiones propias de la mecánica del capital, las guerras, ¿no? Todo ese problema, y por la existencia del bloque soviético también. O sea, pero en ese momento de mayor poder relativo de la clase trabajadora, había más gente incluida, había más igualdad sí, y más sí, poder pero político. o sea, pero el orden, pero la democracia me parece intrínsecamente es un orden político. O sea, como Sí, correctamente dijiste, no es un orden económico. sí, Requiere seguro. condiciones económicas, pero no es un orden económico, no dice nada de un orden económico. Digamos, cuando, sí, eso. Lo que sucede es que requiere condiciones económicas en las cuales las personas se puedan reconocer como parte de una comunidad política. O sea, lo que me parece, ¿verdad? Entonces, esto brinda, y esto un poco, bueno, entonces quería precisar el sentido del momento dorado. Quería, en segundo lugar, decir, digamos, como reflexión en torno a lo que estás señalando, que tu mecanismo es eh, sensiblemente o ubica a la democracia y ni qué decir, a la forma del derecho en una posición superestructural, o no sé cómo decirle, digamos, fuerte Sí, con respecto al orden económico. sí, sin Y, duda. y, y no sé, digamos. O sea, y por ahí dice Dunn también en este libro, ¿verdad? En una parte, en nuestro tiempo parece ser que el orden del egoísmo ganó, ¿verdad? Pero mm, la democracia y el orden de la igualdad tiene una calidez que el orden del egoísmo no tiene y queda ahí. O sea, mientras esté la democracia y mientras esté la idea, mientras sea reconocible la idea de pueblo, ¿verdad? Eh, dice Dunn algo así como hay una guerra de trincheras que no se puede disolver. Y es una idea, pero es una guerra distinta a la que hay entre órdenes económicos, digamos, es una guerra entre la política y sus ideales y el orden económico y sus ideales, ¿verdad? Entiendo. Entonces, o sea, yo también soy muy pesimista, pero bueno, eso, porque veo que está haciendo, porque veo que se está horadando los ideales políticos también, ¿verdad? Pero si el ideal político pervive, el de la democracia, el orden del egoísmo no puede tomar todo el poder porque son inconsistentes, ¿verdad? Son interpretativamente inconsistentes, justifican formas de vida distintas, Ujú. interpretativamente. Y finalmente, bueno, y una pequeña nota al pie o una pequeña nota provocadora es que yo no estoy tan vos cerrás el artículo diciendo los jueces no hay que, son meramente efecto, y bueno, y también ya que Agustín se tuvo que ir seguro a celebrar su cumpleaños, pero, eh, pero yo no estoy seguro, digamos, no me refiero a un juez o a Alexi o a Dorkin, digamos, o a Ferrajoli, no, o sea, o a Zaglebetsky, me refiero La casta judicial. a la casta, y no solo judicial, sino de los juristas. O sea, hay una tendencia desde que Yoshi Company fue contenido y transformado, inmediatamente hubo una tendencia a intentar regresar a una dinámica en la cual los juristas eran los que podían decidir las cuestiones sustantivas igualmente. Entonces, esto no lo, o sea, soy escéptico también de la casta de los, o sea, los juristas tienen una tendencia histórica a generar una casta que desea absorber un poder específico, digamos. Y el legalismo se los contuvo y se los transformó en algo distinto, y el neoconstitucionalismo les ha devuelto, Luego no, sí, el poder, que es, y sí, a ver. No, yo soy muy crítico de los jueces, no decir que los detesto. Pero sobre todo Argentina, no estoy hablando en general, pero en Argentina tenemos un poder judicial que básicamente eh, cobra sueldos de empresarios, partiendo de eso, viven en los mismos countries, en los mismos barrios cerrados,
que los dueños del capital. Entonces, obviamente que hay una alianza y estratégica entre el Poder Judicial y el Poder Económico. Básicamente el Poder Judicial es garante de los intereses del Poder Económico. Eso por un lado, pero lo que no me interesaba era a ver, no creo yo que podemos decir, bueno, que los jueces apliquen estrictamente la ley y entonces todo vuelve a estar bien, ¿no? Quitarles cualquier capacidad de interpretar. No, eso no va a funcionar, no, no. No es que podamos volver por voluntad o por algunos cambios institucionales de diseño a un momento legalista. No, eso es lo que quería negar, ¿no? O sea, si se habrá dado el momento formal legalista, es en virtud de la erosión misma de el poder de la democracia, del poder de la representación política, del poder de la legislación. Sí, y eso creo que está vinculado estrechamente a que hay simplemente una tensión, como bien lo decías vos, entre democracia y capitalismo. Tienen dos lógicas distintas. Hay un texto de Merkel que lo dice excelentemente, quería encontrarlo, pero bueno, no. Tienen dos lógicas distintas, ¿no? O sea, la jerarquía en el capital, en la unidad de decisión, en la democracia la igualdad. Eh, eh, bueno, uno distribuye poder y otro lo acumula. Son dos sistemas en algún sentido opuestos, por eso yo no estoy tan seguro de que no distribuyan los mismos bienes, porque la democracia distribuye derechos y obligaciones, que son un tipo de bien, y el capital también distribuye derechos de propiedad, ¿no? De modo que sí creo que hay una tensión entre capitalismo y democracia. En realidad creo que estamos bastante de acuerdo. No sé si tenías ahí alguna pregunta o algún punto que No, estabas sí, no, objetando. no, estamos bastante de acuerdo. Quería limar algunos puntos que me parecía que Sí, sí tal me vez parece que hay un quería punto. que dieras vuelta de tuerca en algunos puntos a partir de lo que yo decía. Sí, me parece que ahí cuando, segundamente citando el libro que me comentaste recién, hablas de la lógica del egoísmo. Es cierto que el capitalismo alimenta esa lógica, pero lo pone en términos individuales, ¿no? La palabra egoísmo, porque el egoísmo es un vicio, por decirlo de un modo, una propiedad psicológica de los agentes. Eh, y es cierto también que el capitalismo juega con ella, pero en el fondo es una estructura económica. Eh, yo no lo reduciría a una propiedad psicológica, y en todo caso me parece que lo que pasa en el capitalismo es que promueve cierto tipo de subjetividad, eh, que otros regímenes podrían no promover. O sea, eh, creo que el egoísmo es más bien efecto que, en un sentido, condición y en otro sentido, efecto. Pero, pero si tuviésemos otro sistema de incentivos, otras estructuras, podríamos vivir en sociedades donde la gente no desarrolla el egoísmo o la tendencia, el egoísmo como tendencia a acumular, ¿no? Como tendencia a acumular por sobre los demás, eh, y a costa de los demás, sobre todo, ¿no? La tendencia a la explotación, ¿no? Creo que eso se podría perfectamente modificar, no es un dato de la naturaleza, no es que somos así. Así como pensaba Hobbes, ¿no? Pero Hobbes y el liberalismo en consecuencia piensan que somos naturalmente egoístas y por eso todo esto funciona como funciona. Yo creo que no es que somos naturalmente egoístas. Sí. Hay tendencias egoístas y tendencias altruistas. Y son más producto de la cultura que de la naturaleza. Pero bueno, esto ya no tiene nada que ver con el derecho, ¿no? Creo que hay problema cuando vos dijiste si es un concepto interpretativo. Es
porque evidentemente hay un problema, ¿no? Y un salto entre esta relación causal, podríamos decir, entre capitalismo, democracia, sistema, a ver, el sistema económico, sistema político, sistema jurídico, puede haber una relación causal, pero después la relación con el concepto de derecho ya no es causal. Y ahí ya tengo un problema, que en realidad tendría que vincular el concepto de derecho con las concepciones de democracia, que son las concepciones dominantes en un momento, con las concepciones del capitalismo, por ejemplo. No sé cómo iría ese tipo de vínculo. Sí, no. Creo que Waldron, por ejemplo, Atria y vos han desarrollado un vínculo teórico entre el concepto, digamos, entre la forma, el concepto, un concepto de derecho especial y la democracia. No veo cómo conectar conceptualmente democracia y capitalismo, a pesar de que realmente se afectan entre sí. Digamos, en esto estoy de acuerdo, nuevamente. Son dos ideales y dos formas de vida que se afectan entre sí. También creo que deberías, si puedo sugerirte, reflexionar en formas de determinación real que no sean estrictamente causales, ¿verdad? Que no sean tan lineales, que si es que es uno causa u otro efecto, o un efecto y el otro causa, ¿verdad? Puede haber procesos de determinación real más distintos que puedan servir en el marco de la explicación del mecanismo que te interesa. ¿Qué sé yo? Buenísimo. Sí, yo ahí pienso que hay alguna relación. El capitalismo es muy grande, muy abstracto, ¿no? Pero tiene 200 años, pero tiene diferentes etapas. Y yo la etapa que veo que ha cambiado claramente, lo que coincide, es digamos, yo diría, la etapa de oro de la democracia tiene que ver con la etapa de oro del estado de bienestar, ¿no? Que es un modo del capitalismo en que había más gente incluida, básicamente. Y después, justamente, la degradación de la democracia tiene que ver con el surgimiento del neoliberalismo, que es otro momento del capitalismo, o la globalización, como quiero llamarlo, ¿no? Lo que estamos viviendo, que tiene 40 años aproximadamente. Eh, y veo esa correlación histórica. Después probablemente haya muchas otras mutaciones al interior del capitalismo que no puedo reflejar. Por ejemplo, el paso del imperio en los países centrales del momento en que Polanyi habla de esto de, del equilibrio de poder de los países de Inglaterra, de Francia, y todo eran monarquías, ¿no? Y todas eran monarquías coloniales. Bueno, y eso pasó a un momento en que después de la Primera Guerra Mundial cae ese equilibrio de poder y bueno, surge el proyecto de Estado de Bienestar, en un momento que no funcionaba nada. Pero bueno, no sé si de todas esas mutaciones puedo dar cuenta. Pero esto es como un proyecto de trabajo para muchos años, ¿no? Para pensar estas relaciones. Estoy como muy verde. Ustedes disculpen, en ese aspecto es como muy poco preciso lo que estoy presentando, ¿no? Porque lo estoy pensando y es algo como un proyecto muy, en algún sentido ambicioso, requiere poner, imagínate, estudiar derecho, democracia, capitalismo, es como, te regalo para hacerlo bien. O sea, me da como un poquito de la sensación de que me queda grande para pensarlo y que probablemente sea muy difícil pensar realmente esas relaciones en toda su complejidad, ¿no? Juan, le voy a dar la palabra a Alejandro, que veo que tiene la mano levantada, y luego Sí, con respondes todo gusto. y Estoy vamos, aquí. vamos cerrando para Bueno, no dale. abusar de tu tiempo. No, por favor. No, muy rápido, muy en corto. Esa última relación creo que sí está explicada de manera más prolija y creo que incluso con mucho más sustento teórico en el libro de Acemoglu y de Robinson sobre por qué fracasan los países, donde ellos explican digamos, cómo se interactúan y cómo parece ser que, digámoslo así, el capitalismo suele tener eh, mejor acogida
y suele rendir sus mayores frutos justamente en las naciones democráticas, donde hay una, porque digamos en esta suele haber un conjunto de mecanismos y de garantías que tutelan la libertad y la propiedad, y pues evidentemente eso sin duda alguna impacta en la consolidación y en el funcionamiento más o menos adecuado del sistema capitalista. Entonces, yo sí le encuentro bastante sentido a esta asociación que hace el profesor Llosa. Sí le encuentro bastante sentido por este lado, la verdad. Pero fíjate que ese libro, ¿por qué fracasan las democracias, no? Es el libro que citaste. En ese libro, No, ¿por qué fracasan los países? Porque luego está también cómo mueren las democracias, pero ese es de Civilak y Levitsky. El que yo sí, digo es el de Acemoglu y el de Robinson. a ese no lo conozco. Creo que lo busque, porque me interesa. ¿Por qué fracasan los países? Mirá. Sí, de Daron Acemoglu y, ay, se me va el Sí, acá nombre lo tengo. de Robinson. Sí. De hecho, tienen uno, es que yo no sé bien, que es porque ese es como más de difusión, pero tienen otro que se llama Los orígenes económicos de las dictaduras y las democracias, que ese puede ser de utilidad, que está aquí, pero es que no se veían porque tengo por el filtro, ya, acá. Bueno, claro. ¿Cómo se llama el otro? Es Los orígenes económicos de la dictadura y la democracia de Daron Acemoglu y James Robinson. Bien, lo voy a buscar. Justo hay que dice Alejandro que sí, que son muy buenos libros los dos. Pero bueno, no los conozco, ¿no? No los he leído, la verdad. Son economistas ellos. Pero en todo caso, la tesis es que los lugares donde funciona la democracia funciona bien el capitalismo, ¿no? La tesis es, a lo que yo recuerdo, no es sobre el origen, es que no es sobre el origen, porque de hecho, teóricamente ya se sabe que correlación, obviamente correlación no es causalidad no significa que entonces por haber democracia ya hay desarrollo económico, que por haber desarrollo hay democracia, sino que cuando ya están los dos presentes logra mantenerse dependiendo del desarrollo económico y etcétera. No, Y eso es lo que yo recuerdo, no sé Alejandro claro. si recordará eso. Nada más voy a agregar que tiene que ver también con el hecho de que como se garantiza, como hay mecanismos de garantía para la libertad y para la propiedad, digámoslo así, es más difícil que digámoslo así, que las clases gobernantes puedan expropiar a quienes están produciendo riqueza. Claro. Digamos, al existir esa pequeña complicación, pues entonces uno se alimenta del otro. Entonces, digamos, a la sociedad no le interesa perder poder frente a las clases gobernantes, y a las clases gobernantes no tienen manera de quitar, digámoslo así, o de extraer la riqueza económica digámoslo así, de la sociedad, a no ser que haya acuerdos puntuales, digámoslo así, transformada en la legislación y tal. Claro, Y pero entonces fíjate que discúlpame. No, termino nada más para cerrar la idea. Y entonces estos dos terminan diciendo que a lo largo de la historia parece ser que donde hay Estado de Derecho y donde, digamos así, donde hay democracia, suele ser las sociedades donde el capitalismo se desarrolla con toda potencia y suele ser mucho más efectivo, genera además mayor prosperidad. Eso sería el contrario de la tesis que estoy sosteniendo yo, ¿no? Porque yo estoy diciendo que el capitalismo orada la democracia, que hay una tensión entre el capitalismo y la democracia. Esta gente dice que las sociedades, bueno, es el modelo de Fukuyama, ¿cierto? O sea, democracia más libre mercado. Esa es la promesa que anduvo muy bien durante un tiempo, pero resulta que después empezó ahora a darse, y hoy no. Y por ejemplo, en este libro, Cómo fracasan las democracias, los autores sostienen una tesis de que la democracia se orada a sí misma a través de malas decisiones de los ciudadanos, de elegir tipos como Chávez en Venezuela, populismo, ¿no? Como una teoría de que la democracia es orada en virtud de malas decisiones institucionales o políticas. Mi idea es que esto no es así,
que la gradación política es producto de una mutación económica. Y que no es cierto que el capitalismo va a funcionar siempre bien con un sistema democrático, que la democracia va a funcionar siempre bien con el capitalismo, como si hubiese un maridaje bárbaro. Creo que anduvo bien en un periodo muy corto de la historia en que justamente la clase trabajadora tenía un gran poder relativo, entonces había mucha más inclusión y podían discutir más en paridad con el capital. Pero creo que ahora no está funcionando en ningún lado. Eh, no digo tampoco que estamos a punto de perder la democracia. Este proceso de degradación puede durar muchísimo, puede volver una nueva etapa de oro, no sé, ojalá. Eh, pero creo que no es la democracia la que se orada a sí misma. Creo que hay condiciones económicas que son bastante determinantes de ese proceso. Económicas, tecnológicas, pero las tecnológicas están más vinculadas a las económicas, ¿no? Actualmente, ese es bueno, algo que todos sabemos, ¿no? El acceso a redes y la fragmentación social que se provoca, eh, cuando debería generar el diálogo supuestamente y consenso, genera guetos y disenso. Pero bueno, esa mutación tecnológica también tiene base económica, son empresas, ¿no? En fin, no creo que siempre vayan de la mano bárbaro la democracia y el capitalismo. Creo que es contingente esa relación y que más bien hay una relación de tensión, o sea, un equilibrio inestable y que ahora estamos en el periodo en que ese equilibrio se rompe. Esa es mi forma de verlo. Sí, sí, yo estoy con Juan en esto. Eh, Juan, veo que don Walter Antillón tiene la mano levantada. Voy a darle Sí, la eso palabra a estamos. don Walter, luego a vos y luego, ahora sí, cerramos el encuentro y te agradezco muchísimo. Bueno, rápidamente, yo no conozco el libro que acaban de citar, pero así, digamos, prima facie me parece un disparate, respetuosamente quiero decirlo. O sea, ignoro todas las motivaciones, todas las justificaciones que hay dentro de ese libro, pero caray, para mí los desarrollos económicos más espectaculares fueron los de Hitler y los de Stalin, que no eran exactamente democracia, ¿no? Pero los Hitler, Mussolini, Stalin tienen los desarrollos económicos más espectaculares de la historia en regímenes tremendamente autoritarios, ¿verdad? Europa misma, es cierto que no propiamente un régimen democrático, sino un cierto orden en el Estado, es unas condiciones buenas para el desarrollo de un sistema económico, cualquiera que sea, ¿verdad? Pero el capitalismo, en mi criterio, se dio, digamos así, a una cierta libertad y un cierto progreso de las condiciones laborales por el miedo del socialismo. Cuando el socialismo desaparece, el capitalismo arremete con toda fuerza contra los derechos de los trabajadores, y estamos en este momento en el mundo entero, estamos frente a la pérdida inminente de uno por uno las grandes garantías sociales, ¿no? En Costa Rica se está en este momento planteando la reforma de la Constitución. Están ya mordisqueando la Constitución. Las cosas que pensábamos que nunca se iban a tocar, como la jornada máxima, el salario mínimo, en este momento les están echando mano, ¿no? Están manoseando las grandes conquistas.
¿Por qué razón? Por las exigencias del desarrollo capitalista, con el criterio de que la jornada máxima y el salario mínimo estorban la libre competencia, estorban la competitividad de las empresas. Esa es la situación actual. Por el contrario, ¿no? El capitalismo es digamos, genéticamente contrario a la democracia. El ADN del capitalismo lo que tiene es el egoísmo, que es exactamente excluyente de la idea de democracia. La idea de la democracia es la solidaridad, ¿verdad? La fraternidad de los franceses, ¿verdad? Bueno, nada más quería apuntar ese punto. Sí, estoy completamente de acuerdo, no puedo más que acordar con todo lo que he dicho. Sí, quizás lo único que observaría es que, sin conocer el libro que habían citado, compañero, que, que el hecho de afirmar que hay un vínculo virtuoso, una relación virtuosa entre democracia y capitalismo, no excluye la posibilidad de que haya otros sistemas políticos que tienen un vínculo más virtuoso con el desarrollo económico, ¿no? Políticos económicos. Eh, eh, no- Quien afirma que hay un vínculo virtuoso entre democracia y capitalismo no niega que otros sistemas políticos y otros sistemas económicos puedan tener mejores resultados, no necesariamente, ¿no? Pero con todo lo demás, no puedo más que acordar que lo que dijo Walter. Bueno, muchísimas gracias. Hemos hablado de muchísimos temas, casi del universo entero. Bueno, lo disfruté un montón, la verdad. Bueno, me alegra mucho. Yo también he aprendido un montón pensando en estas cosas. Y siendo las 11 p.m. en Argentina y las 8 en Costa Rica, o sea, las 20 horas en Costa Rica, creo que podemos dar por terminado el encuentro. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias a Juan. Y Encantados. buenas noches. Muchísimas gracias a todos y a todas por Buenas acompañarnos. noches, muchas Gracias a gracias. ustedes, buenas noches. Chao, Buenas chao. noches. Magnífica presentación. Muchas gracias por todo. Gracias. Hasta luego. Gracias.